Vamos a ver en este video qué es una fuente de alimentación simétrica y qué aplicación tiene en electrónica. Esta información nos va a servir para el siguiente video, en el cual veremos el uso común de este tipo de fuente en amplificadores de potencia. En este video también veremos cómo saber cuando el circuito integrado está dañado y se tenga que reemplazar. El circuito de la fuente es muy sencillo, como vemos en el diagrama. Consiste en un transformador, el cual reduce la tensión de línea, en este caso de 120 voltios de corriente alterna a 24 voltios con centro. Es decir, el voltaje de la terminal del centro a cualquier extremo es de 12 voltios. Esta corriente se hace circular por un puente de diodos, el cual rectifica la corriente para entregar un voltaje rectificado con polaridad positiva con respecto a tierra en este punto y polaridad negativa respecto a tierra en este otro punto. Es decir, tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo respecto a tierra. Dos capacitores de filtro para eliminar el rizo positivo y negativo, y así tener una corriente directa más pura. También tiene como carga dos focos de 10 watts cada uno. Vamos a verlo en funcionamiento en el simulador de electrónica. Como vemos, conecté dos voltímetros que nos van a servir para observar la polaridad y los niveles de voltaje positivo y negativo que entrega la fuente, además de un osciloscopio para poder ver el rizo que se genera por la carga de los focos de 10 watts. Como vemos, es un circuito muy sencillo, no creo que se requieran más detalles sobre el funcionamiento. Ahora vamos a desplegar ambos multímetros, el 1 y el 2, y ejecutamos el simulador. Y vemos un voltaje de poco más de 14 voltios positivos en el voltímetro 1, y el segundo voltímetro nos mide el mismo nivel de voltaje negativo respecto a tierra. Desplegamos el osciloscopio y vemos un rizo en ambos canales. Este rizo se debe a que los capacitores son de 1000 microfaradios, así que vamos a aumentar el valor de ellos. Para C1 vamos a elegir un valor de 6800 microfaradios. Para C2 vamos a elegir la misma capacidad, 6800 microfaradios. Ejecutamos el simulador y vemos que ya no hay parpadeo. Y los multímetros nos miden un voltaje de poco más de 15 voltios. Ahora, si desplegamos el osciloscopio, podemos ver cómo el rizo ha disminuido, tanto en el polo positivo, que es el oscilograma de arriba, como en el polo negativo, el oscilograma de abajo. La fuente nos entrega dos voltajes, uno positivo de 15 voltios, que podemos ver en el primer voltímetro, y un voltaje negativo del mismo valor en el segundo voltímetro. Ahora veremos cómo se aplica en un circuito. Un uso común en este tipo de fuente es en equipos de sonido como son los amplificadores de potencia. Muchos componentes de audio utilizan circuitos integrados como el STK. Para ver cómo se aplica, en este video vamos a ver un amplificador sencillo con un circuito de salida de audio de potencia media como el TDA 2040, que es un amplificador con una potencia de 25 watts de salida, según el datasheet, y que solo tiene 5 terminales, la terminal 1 y en línea la terminal 5. Este es el diagrama del circuito integrado.
podemos ver sus 5 terminales, de las cuales nos vamos a centrar en la terminal número 5, que es más B, o terminal positiva. La terminal 3, que es la terminal negativa, y la salida de audio, la terminal número 4. Estos dos transistores son los que dan la potencia de salida según la señal que les llega a sus bases. Cabe aclarar que estos transistores siempre conduce uno o el otro. Es decir, si conduce este transistor, tenemos una señal positiva en la terminal 4. Si en cambio conduce el otro transistor, entonces la señal en la terminal 4 será negativa con respecto a tierra. Si no reciben señal en sus bases, la terminal 4 no tendrá ningún tipo de señal positiva o negativa. Por esta razón es que este tipo de amplificadores que se alimentan con una fuente de alimentación simétrica no requiere un capacitor electrolítico en la salida, sino que se conecta de manera directa la terminal 4 del circuito integrado a la bocina, como vemos en este diagrama extraído del datasheet. Cuando el amplificador no requiere una fuente de alimentación simétrica, como en este otro diagrama, el amplificador se alimenta con un voltaje positivo y su tierra negativa. En estas condiciones, la terminal 4 tiene un voltaje positivo que hace necesario el uso de un capacitor electrolítico para desacoplar este voltaje de la señal de audio que se va a reproducir en la bocina. Volviendo a nuestro diagrama anterior, cuando el amplificador no reproduce ningún sonido, ¿qué es lo que debe revisarse para determinar la falla del circuito integrado? Lo primero es revisar las terminales de soporte. En este caso, revisar la polaridad positiva en la terminal 5 y la polaridad negativa en la terminal 3. A continuación, revisar la terminal 4. En esa terminal no debe haber voltaje. La entrada de señal por la terminal 1. Esa señal entrante lo mejor es verificarla utilizando un trazador de audio o utilizando un inyector de señal. Y su salida se puede revisar verificando la continuidad de la bobina de la bocina. Las más comunes son de 4, 8 o 16 ohms. En el caso que el circuito integrado cuente con sus voltajes de alimentación positivo y negativo, no tenga voltaje la terminal 4, tenga señal de entrada y su bocina se encuentre en buenas condiciones y no tuviera sonido, se tendría que sustituir el circuito integrado. Vamos a dejar el video en este punto. Para el siguiente vamos a ver los circuitos de protección en equipos de audio que utilizan este tipo de fuente y cómo podemos saber cuando un circuito integrado está dañado y se tenga que reemplazar. Eso es todo en este video. Hasta pronto y que les vaya bien.